Las autoridades de Ecuador detuvieron el miércoles a 2 personas vinculadas a brazos armados de la principal banda narcotraficante del país sudamericano, Los Choneros, cuyo líder se fugó a inicios de enero de una prisión y desató una ola de violencia. Lograr detener al cabecilla de esta estructura que tiene los nombres de Oviedo Zambrano Pedro Jesús, más conocido en el mundo del AMPA como alias El Pingüino, y a su hermano Brian Robert Zambrano Oviedo. Según las autoridades, los hermanos integraban 2 brazos armados, como son las Águilas y los Fatales, que son parte de la banda Los Choneros. Estos detenidos serán considerados objetivos de intermedio valor de la agrupación y responsables de asesinatos, microtráfico y extorsiones. La fuga de una cárcel del líder de los Choneros, Adolfo Fito Macías, fue detectada por autoridades el 7 de enero, lo que dio pie a una fuerte arremetida de organizaciones del narcotráfico en calles y varias cárceles que deja a la fecha una veintena de muertos. La respuesta del presidente Daniel Noboa fue ordenar un estado de excepción por 60 días para movilizar a los militares y declaró luego un conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a 22 organizaciones narcotraficantes, a las que tildó de terroristas y beligerantes. Noboa, de visita en Madrid, recibió el miércoles el apoyo del gobierno español en su lucha contra el crimen. En las profundidades del crimen organizado en Ecuador, surge una historia que captura la esencia de un conflicto que sacude a la nación. Hoy, nos sumergimos en el corazón de la violencia y el poder. Las autoridades de Ecuador han dado un golpe crucial contra la principal banda narcotraficante del país, Los Choneros. En una operación audaz, detuvieron a 2 figuras clave vinculadas a los brazos armados de esta temida organización. La fuga del líder de los Choneros, Adolfo Fito Macías, desató una ola de violencia sin precedentes. Con una veintena de muertos, las calles y cárceles se convirtieron en campos de batalla. En un giro dramático, el presidente Daniel Noboa declara un estado de excepción y un conflicto armado interno. Su decisión, neutralizar a 22 organizaciones narcotraficantes, tildadas de terroristas. Desde Madrid, el gobierno español extiende su apoyo a Ecuador en esta lucha desesperada contra el crimen. ¿Será suficiente para restaurar la paz en las calles ecuatorianas? Acompáñennos en este viaje a través de la oscuridad del crimen organizado, donde la justicia busca brillar entre las sombras. En un país asolado por la violencia y el caos, la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar un estado de excepción marca un momento decisivo. ¿Es este el camino hacia la paz o un paso hacia un conflicto aún mayor? Mientras las Fuerzas Armadas patrullan las calles, la comunidad internacional observa con atención. La lucha de Ecuador contra el narcotráfico no es solo su batalla, sino un reflejo de un desafío global. En medio de esta tormenta, la vida continúa. Los ciudadanos de Ecuador anhelan días de paz y normalidad. La decisión de Noboa lleva consigo la esperanza de un futuro más seguro, pero también el peso de la incertidumbre. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Podrá Ecuador superar esta prueba y emerger más fuerte y unido? Solo el tiempo lo dirá. Para seguir de cerca esta historia en desarrollo y muchas otras noticias globales, no olviden suscribirse a nuestro canal. Manténganse informados y sean parte de la conversación. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, en la búsqueda de la verdad y la justicia.